Sí, se escucha perfecto. Ya, entonces vamos a hacer la corta. Este es un estudio que analiza se llama farmacocinética, las propiedades farmacocinéticas del remimazolam en sujetos con falla hepática o falla renal. De un grupo ahí bien nutrido de autores, dentro de los cuales al único que yo conozco es al Michel Struis, que ya es un gallo viejo y es experto en el área. Y me tincó el trabajo finalmente porque está medio, después de haber fallado en el que había presentado la Panchi, que me gustaba más. Este lo encontré simpático porque habla de una droga que estaba en el tapete hay muchos años, que viene el remimazolam, y no venía, no estaba, y entonces para por lo menos sepamos que hay una droga ahí nueva que no tenemos, que está dando vuelta y de qué se trata. Obviamente es un estudio en fase inicial con poco N de pacientes, y lo que hacen ellos finalmente es, o lo que pretenden ellos es describir en forma inicial la farmacocinética del remimazolam en una población muy selecta de pacientes, que son los pacientes con insuficiencia hepática y los pacientes con insuficiencia renal, y sabiendo que este remimazolam, que es una droga, un sedante, una benzodiazepina, con metabolización por esterasas hepáticas, eventualmente es una muy buena opción en estos pacientes porque no debiera prolongarse demasiado y pudiera ser entonces una droga similar al remifentanil en benzodiazepina, con poca alteración en estos tipos de pacientes. Pese a que su hipótesis, digamos, dicen que obviamente por ser esterasas hepáticas, está la posibilidad de una prolongación significativa en los pacientes con insuficiencia hepática, como hipótesis. Y para esto lo que hacen es un poco un enredo. Ellos tienen dos estudios en uno, hechos en dos lugares diferentes, uno en 3 centros en Estados Unidos, que es el que se encargó de estudiar, me parece, la parte hepática, y después tienen un estudio de la parte renal que está hecho en otro país, Hungría me parece, y donde está hecho esa parte. Y lo que ellos unen, estos dos estudios, hechos ambos en voluntarios sanos, digamos, con un N relativamente pequeño, y los analizan juntos, porque de esta forma probablemente tenían mejor poder para poder encontrar a ciertas cosas, porque en forma separada probablemente tenían bastante menos posibilidades. Pero es una forma de subirle un poquito el pelo al trabajo, el haber hecho estos pool approach, que es una forma de, como bien frecuente en farmacocinética, aceptado que vengan datos de distintos lugares y unirlos en el análisis. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalles lateros. El que tiene preguntas de algo que no haya entendido de métodos me los hace, y yo voy a contar así como lo que yo me parece como más importante. Entonces, el objetivo entonces es investigar la farmacocinética, y los métodos, ambos estudios fueron realizados en voluntario, y no hay un cálculo formal de la muestra, sino es una cosa descriptiva con un N pequeño, ¿ya? 8 sujetos en insuficiencia hepática moderada fueron la primera fase de los pacientes hepáticos, y emparejados con 9 sujetos que no tenían insuficiencia hepática, y de acuerdo a estos resultados, ellos veían cómo se incluían o no incluían más pacientes con insuficiencia hepática menos que moderada. Esta era con escala de Child-Pugh, ¿ya? Que al final no fue necesario porque no hubo mucha diferencia en la exposición medida con área bajo la curva, las concentraciones plasmáticas o con la Cmax. Encontraron que eran más o menos parecidas, y por lo tanto se pasaron directamente a los pacientes con falla hepática severa. Y eso fue como el reclutamiento de pacientes, ¿ya? Los dosis también iban a variar de acuerdo a lo que encontraban con la primera dosis.
Y en la insuficiencia renal, los pacientes tenían un grupo de enfermedad renal terminal, pero que no estaba en diálisis, con velocidad de filtración glomerular menor de 30 ml minutos, y otros con función renal normal y emparejado. Y esto se reclutó 11 pacientes por un lado, 12 por otro, y así que también es una cosa pequeña, ¿ya? Se supone que hubo un emparejamiento a todas las otras cosas, y no voy a entrar en detalle si eso se cumplió o no, y se excluyó pacientes usuarios de benzodiazepina o que tuvieran antecedentes de drogadicción y otras drogas, qué sé yo. Y eso yo creo que está relativamente bien, está limpio, ¿ya? Las dosis son muy dispares entre uno y otro estudio. En uno se usó 0,1 miligramos por kilo, y queda un rango entre 5 y 16 miligramos por una vez única intravenoso, que fueron los pacientes con insuficiencia hepática, y los pacientes con insuficiencia renal recibieron una dosis única solamente de 1,5 miligramos, que es una dosis que es subterapéutica. Entonces, tampoco se puede comparar entre los dos por el tipo de dosis y el tipo de efecto del segundo, porque el segundo es muy bajito, ¿ya? Pero sí sirve como para meterlos todos juntos y hacer un análisis PK, eso es válido, ¿ya? También hay diferencias en términos de la medición de las variables. Uno, muestras arteriales repetidas por 4 horas, y el otro tenía muestras repetidas por 24 horas, el de insuficiencia renal, y es ahí probablemente donde trataron ellos entonces de juntar un poco las cosas para tener mejores datos, digamos, y mejorar las limitantes de uno de los estudios. Y se hizo entonces análisis PK de la droga y su metabolito. Se supone que el metabolito ya está estudiado, es un metabolito que sale de las esterasas hepáticas, digamos, y un metabolito inactivo, por lo tanto, y después ese metabolito se elimina vía renal. Pero lo que pasa con ese metabolito es clínicamente insignificante, así que ellos también le dan re poca relevancia y terminan solamente describiendo ciertas concentraciones, pero no tiene ninguna importancia, ¿ya? Entonces, al final contamos con dos estudios bien distintos en sus protocolos, con pacientes diferentes, sampleos diferentes, con muestras arteriales, otro venosas, diferentes timings, que se meten todos en un mismo saco para tratar de hacer este análisis, ¿ya? Hay una parte farmacodinámica bien pequeña donde miden con escala de sedación, el MOAS, si es que el paciente se quedaron dormidos, cuánto duró lo que estaban dormidos y cuánto se demoraban en recuperar bien la conciencia, y que es una cosa bien descriptiva menor, pero que no es parte de un modelo PKPD, digamos, sino más bien una descripción de lo que ocurrió. Eso es en la parte de los pacientes con insuficiencia hepática. El análisis poblacional que se hizo, no sé si quieren ver los monos, digamos, pero a ver, déjame poner acá, screen share, y tengo aquí, que es para que ahí ven el PowerPoint, ¿no? Sí, se ve. Esos son los tres modelos que ellos usaron, ellos usaron tres modelos estructuralmente distintos y medios complejos, como dos de recirculación y uno que era como un similar a un effect site, un modelo PKPD, solamente porque porque tenían estas muestras venosas y arteriales. Entonces lo que pasa en la arteria y lo que pasa en las venas tienen un delay, y para poder explicar ese delay y usar toda la información conjunta y no perderla, ellos tienen que recurrir a este tipo de modelos de recirculación, y eso es básicamente lo que hacen, y ellos prueban cuál les resulta mejor. Yo no quiero entrar en detalle de qué se trata, pero los modelos de recirculación son un poco más fisiológicos y sobre todo pretenden describir un poquito mejor lo que pasa en la distribución rápida inicial de un bolo, digamos. Entonces, son esos que se llaman de front-end kinetics, qué sé yo, pero es esa la única explicación para este tipo de análisis que hacen ellos ahora, ¿ya? Entonces volvemos al
al paper, y no, la parte entonces farmacocinética es una lata explicárselos, digamos, así que no voy a entrar en mucho detalle. Lo importante es eso, que entiendan por qué se hizo eso. Después usan una función distinta de regresión, que es el algoritmo de Laplace, digamos, por lo mismo, porque usan, no es por lo mismo en realidad, es porque tienen los datos bajo límite de cuantificación. Ellos usan un método que se llama método 3, que usa probabilidad distinta para tratar de pesquisar cuáles son esos valores menos bajo el límite de cuantificación, y eso requiere que usen en el Laplace. Aparte de eso, es un análisis poblacional habitual, y la gracia de los análisis poblacionales es que permite finalmente explicarse un poquito mejor el efecto de covariables. Entonces, en este tipo de estudio donde vamos a estudiar la covariable enfermedad renal, la covariable enfermedad hepática, el tener un análisis poblacional claramente es ventajoso, ¿ya? Entonces vamos a los resultados principales. Dice acá 20 sujetos reclutados, es más o menos lo mismo, tiene un N pequeño. Vamos a ir a la tabla para que vean la tabla nomás. Ahí está la tabla donde tienen 9 sanos en uno, 8 con insuficiencia moderada y 3 con insuficiencia severa. No hay muchas diferencias, pero tampoco en las partes demográficas o características de los pacientes, pero también es un N súper bajito como para poder tener alguna idea o hacer alguna prueba con diferencia estadística. Pero esa es la población, y eso es lo típico de estos trabajos iniciales que se hacen como especie de fase 1 en cinética. Son exploratorios iniciales y con un poquito de énfasis en algo de seguridad también, ¿ya? Y el de abajo tienen 12 y 6 con enfermedad renal, menos de 30, y las otras 5 con los otros, o sea, tienen 12 y 11 pacientes, también más o menos similares en los otros aspectos del match, ¿ya? Probaron modelos circulatorios y es uno de ellos el que les dio mejor. Hay que recordar que cómo se elige estructuralmente un modelo es básicamente con cómo cambia la función objetiva del criterio, que finalmente mide el error predictivo, cuánto es el error la probabilidad de achuntarle a la predicción. Y eso se hace con el delta, que es ahí de la función objetiva de NOMEM, que es menos 2 log likelihood, ¿ya? Una función probabilística. ¿Ya? No voy a entrar en detalles del tipo de error que hicieron. Sí, en los resultados primero más crudos. Aquí yo creo que hay que detenerse un poquito más en el gráfico, que es lo que todos probablemente más entienden. Ahí tienen una curva del decaimiento de las concentraciones de Remimazolam en el tiempo. En las partes de arriba se ven los pacientes con alteración hepática, primero los voluntarios sanos, donde se ve que cae, esto está en escala logarítmica, por eso está un poco, no se ve tan como habitualmente se ve, pero lo que se ve es una cosa que cae hacia abajo, bien pendiente, y llega al 1, donde está el límite de determinación de cuantificación. Y si ustedes se fijan hacia la derecha, con insuficiencia moderada o con insuficiencia severa hepática, las curvas tienden como a aplanarse un poquito hacia los tiempos entre 30 o mayores de 30, donde se hacen más planos, sugiriendo que hay un poquitito más de acumulación pese al pequeño n, ¿ya? Entonces ya por lo menos mirando los datos crudos uno puede decir que algo aparentemente afecta la insuficiencia hepática en la farmacocinética o en la velocidad de caída del midazolam. Y si vemos los gráficos de abajo, donde están los pacientes con insuficiencia renal, la verdad es que se ve bastante parecido uno que otro gráfico, donde hay una rápida caída de las concentraciones después de la administración inicial, y no se aprecia, por lo menos visualmente, ninguna diferencia relevante, ¿ya? Entonces ellos agarran esos datos y van entonces, después de observar esto, a probar y hacer el estudio de covariables. Ellos, el modelo estructural, que eligieron un modelo de recirculación con 3 compartimentos, 3 volúmenes, 3 clearance, ¿ya? Y con un compartimento obviamente
venoso y un compartimento arterial de donde se miden las concentraciones. Y donde podemos ir a ver lo que encontraron. Aquí cuando uno hace un estudio covariable, los eta es como lo que explican la variabilidad entre cada eta, que tienen eta 1, eta 3, eta 4, eta 5, cada uno representa la variabilidad interindividual de un parámetro en particular, o sea, pues, de un volumen, de un clearance, aquí tienen 4 parámetros donde ellos describen que hubo cierta sugerencia que podría haber un efecto en la parte del efecto del PUC, de la escala de Child-Pugh. Entonces, lo que uno debiera, si no hay efecto de esta variable, lo que uno debiera ver que todos los puntitos, y por lo tanto las líneas de regresión, sean horizontales con un valor medio de 0 y con una desviación estándar normal, ¿ya? Y aquí claramente hay una tendencia, a medida que aumenta el PUC, no se mantienen los datos en 0, sino que algunos tienden a subir y otros probablemente pueden tender a pasar el eta 1. Por lo tanto, eso es una sugerencia que primero uno hace visual, de que los datos soportan que uno vaya y pruebe estadísticamente si esto vale la pena o no estructuralmente meterle un parámetro adicional al modelo que explique estos efectos de la covariable insuficiencia hepática medida con esta escala, ¿ya? Eso es básicamente lo que representa este gráfico, que es la etapa inicial de un estudio covariable, ¿ya? Y lo que encuentran ellos, y lo vamos a ir a ver a la tabla básicamente, es que estos son los parámetros que estiman los farmacocinéticos, digamos, donde tienen, el primero que ponen ahí es el clearance de eliminación, que está escalado a una persona de 70 kilos, pero ustedes ya ven ahí que abajo del clearance tienen dos signos, ahí se llaman los teta, y cada uno de esos signos entonces representa un valor para el paciente de acuerdo a un valor típico de un paciente normal, y el otro va a representar el efecto de la falla hepática medida con el PUC. Por lo tanto, ellos encontraron que estadísticamente era importante normalizar el efecto entonces de la falla hepática en el clearance de eliminación, que es lo que sugerían los gráficos. El volumen arterial está escalado a unos 66 litros y no tiene ninguna otra covariable, no tiene otro teta. El volumen venoso sí encontraron que tiene dos tetas, el 3 y 4, por lo tanto sí está afectado por la falla hepática. Ellos ponen ahí como el PUC 9. Y así uno sigue interpretando el volumen periférico 1, también tiene dos tetas, por lo tanto también fue alterado por el PUC, y el volumen P2, periférico 2, también está alterado por la falla hepática, donde tienen dos valores. Después los flujos de distribución no tienen ninguna alteración, el débito y los otros flujos de distribución no se afectan o no tienen ninguna covariable, por lo tanto, la insuficiencia hepática altera el clearance y los volúmenes de distribución, y no los flujos de distribución, no los clearance de distribución, ¿ya? La variabilidad es la que está expresada en la parte de abajo, donde dice between subject variability, donde están los coeficientes de variación, donde es una variabilidad aceptable, en general 20%, uno tiene un poquito más, pero está bastante bien. Y la precisión de los parámetros, que está medida en el coeficiente de intervalo, el CI 95, digamos, el intervalo de confianza 95, es bastante estrecho, o sea, hay una buena precisión en la estimación de los parámetros, por lo tanto, ellos lograron con este poco n poder describir covariable, el efecto covariable, y con una precisión bastante razonable de los estimados. Por lo tanto, pese al n chico, el haber juntado los datos hizo su efecto, y el modelo es creíble estructuralmente, digo, los efectos descritos. Ese es el resultado principal. De la parte renal, que están metidos acá mismo en el modelo, no hay efecto, por lo tanto no hay ninguna covariable renal que meter, porque no hay ningún ajuste de droga, de dosificación que haya que hacer por los pacientes con insuficiencia renal en estos pacientes, ¿ya? Y la última figura
son los del metabolito, donde sí hay alguna diferencia del metabolito en el grupo de función renal versus no función renal, pero que como no tiene actividad, no tiene ninguna trascendencia clínica, y por lo tanto ellos lo describen así con este gráfico descriptivo y no hacen ningún análisis PK al respecto. No encuentro toda la razón que lo hayan hecho así. Y eso es como son los resultados principales. Por lo tanto, el estudio finalmente es un estudio farmacocinético descriptivo, digamos, que une dos trabajos, unos con insuficiencia renal, otros hepáticos, hechos muy distintamente, logran hacer un modelo conjunto de recirculación para mejorar el poder del modelo, lo logran y encuentran que la insuficiencia hepática entonces es un factor importante en la eliminación de esta droga. Sigue siendo, sin embargo, la droga aparentemente una muy buena alternativa en estos pacientes si uno la compara, y esto ya es parte de la discusión, con otras benzodiazepínicas o otros sedantes, donde la insuficiencia hepática severa probablemente altera mucho más, o la insuficiencia renal altera mucho más su farmacocinética. Por lo tanto, sigue siendo una droga interesante para tener en carpeta, como una especie de remifentanil, por sus características de metabolización por esterasa, que son esterasas hepáticas no plasmáticas, pero es una metabolización rápida de todas formas. Y eso es un poquito los resultados principales del trabajo. Tiene las limitantes del N pequeño, poca representación de falla hepática severa, pero es un primer enfoque, y hay que mirarlo así, digamos. De aquí en adelante van a empezar a aparecer ya trabajos probablemente con más población y nuevos modelos que probablemente van a poder describir mejor la variabilidad de la farmacocinética con otras covariables también, que aquí no tuvieron claramente poder por el N para poder explorar. Eso es, no es más que eso. Nacho, una pregunta. Este trabajo fue hecho, este análisis farmacocinético fue hecho con una dosis de bolo, ¿cierto? Es un bolo, sí. Es un bolo. Entonces, esta droga yo no tengo idea, nunca he estado expuesto a ella, no creo que exista comercialmente todavía, por lo menos acá en Chile, obviamente. Entonces, la pregunta es cómo se usa esta cuestión. Y en base a estos datos, uno debería usarla finalmente, la recomendación es usarla en bolo, o esta droga se usa como el REMI en infusión continua, porque si tenía un modelo de este estilo, a lo mejor se puede usar en infusión continua también. Sí, yo creo que esta droga es perfectamente utilizable por infusión continua. Aparentemente tiene una metabolización un poquito más lenta que el REMI, entonces a lo mejor para procedimientos bien cortos y cosas así, a lo mejor un bolo único pudiera tener un uso aceptable, porque tú vayas a lograr concentraciones probablemente relevantes durante 10 minutos, una cosa así, pero tiene un perfil para hacer probablemente, si tú quieres usar una sedación, ya un procedimiento media hora o más, de infusión, de todas maneras. Aquí lo hacen con bolo porque persiguen describir la cinética del bolo, pero claramente la ventaja va a ser para poder usar en mantención, sin acumulación, digamos. Y con estos datos, droga, perdón. sorry. No, dale. Pero con estos datos que ellos logran, ¿se podría simular una infusión? O sea, uno podría ya tener como un modelo en una bomba cuando tengáis la droga para poder hacerle una infusión. Sí, claro. De hecho, ellos hacen alguna simulación y por ahí cuentan una dosis, pero ya ellos con este estudio, aunque sea un bolo único, ellos tienen una buena descripción de los parámetros como para poder sugerir dosis de mantención, y lo que quedaría ahí ver es qué tal anda este modelo y las dosis predichas por este modelo en una mantención más larga, a ver si la cosa funciona, pero en teoría sí se puede ya usar esto como para administrar. Ahora, hay trabajos previos ya cinéticos en sanos, donde yo no fui a comparar qué tal esto que les salió a ellos con lo otro, digamos, porque
no lo hice nomás, pero sí, la respuesta es sí, tú puedes usar este modelo, sí, sí lo puedes usar y usar una mantención o sugerir dosis mayores y moverte por ahí. Siempre vaya a tener el enigma si es que le va a chuntar o no le va a chuntar el modelo, porque los errores que uno ve en el modelo que fue creado son ajustados al modelo que tú creaste. Entonces siempre una validación externa en farmacocinética es necesaria para tú tener una mejor tranquilidad de la capacidad predictiva del modelo. ¿Mm? Perfecto. Yo iba a preguntar eso en realidad, si es que ya podía existir algún modelo que permitiera hacer alguna infusión, y uno a lo mejor se imagina que podría eventualmente reemplazar, no sé, el Propofol cuando estamos haciendo una espinal, una cosa de ese estilo, Ignacio. Y lo segundo es si esta droga estaría pronto comercialmente, ¿tú sabes algo? O sea, lo que entendí yo es que ya la comercializa un laboratorio alemán, Baiyao o una cosa así. No sé si está abierto hacia otros lados que no sea Europa su aprobación, pero yo la había perseguido porque siempre en los cursos cuando hablan de nuevas drogas, una de estas era el Remimazolam, y el otro es el típico etomidato que no suprima la parte de las suprarrenales, digamos. Y esta es primera vez que yo veo que ya hay como trabajos que están saliendo y que ya está desarrollada la droga y que se está usando ya en estudios clínicos, digamos. Entonces, yo creo que va a superar ya la barrera luego de ya comercialización. Probablemente falta un par de estudios ahí más grandes con más N, pero ya está hecha y ya la tiene patentada el laboratorio, así que es cosa de esperar nomás. Y parece funcionar, digamos, así que bueno, ya es más realidad que otra cosa y parece ser segura, digamos, ya pasó la etapa en animales y todas esas otras cuestiones y ya está siendo usada en hombres, digamos, en humanos sin problema. Entonces habría que ver cuándo podría llegar acá para empezar a probarla. Aprobarla, sí. Probablemente hay que hablar con el alemán a cargo, bueno. Pero eso tiene que entrar probablemente al, al- a toda la internación al país, con los estudios y todas las cuestiones. Pero yo creo que no debiera demorarse demasiado, porque ellos tienen un tiempo de patente de la cuestión donde le sacan el jugo a toda la inversión que metieron. Entonces, una vez que ya tienen autorizaciones, empiezan a hacer su negocio, así que eso ya debiera ser rápido. Claro, pero ahí entramos en todo este proceso, no sé, que el ISP tiene que autorizar su ingreso, una cosa así. Eso, Claro, que eso lo haría el laboratorio, me imagino yo. pero si es que ya está aprobado en Europa, el ISP los aprueba en general bastante rápido, porque los laboratorios ya tienen todo el papeleo, tienen toda la cuestión y lo meten. Si la mayor demora de llegar acá va a ser cuánto punch le ponga el laboratorio para meterlo acá, más que nada, digamos, que en Latinoamérica no somos un gran probablemente negocio, van a partir por otros lados. El REMI recién estaba llegando a Costa Rica, por ejemplo. Chuta. ¿Cuánto nosotros llevamos de Remix? ¿Como 15 años, 20 años? Mucho, pues, pero Chile es un mercado tan piñufla, pero va a llegar a Chile, yo creo que va a llegar luego. Es que acá llega y entra también, pues si no le ponemos mucha barrera a la cuestión. No, acá entra fácil. No, si la cosa es entrar en las primeras, porque te exigen los estudios, pero los mismos estudios que ya están hechos te los van a exigir acá. O sea, es esa pega inicial que tenéis que hacer, que pasar de todos los estudios de fase inicial. Así que es un buen estudio, creíble, está metido el Struis, hay que hallar tal lucas, obviamente, metidas y conflictos, pero el estudio se ve como una droga que va a entrar al mercado más temprano que tarde, digamos, y que tiene las características que decía que tenía que tener. Así que para estar ahí, para por lo menos tener esa noción. Eso. Oye, una pregunta. Aquí ellos hicieron o trataron de meterle una patita farmacodinámica a esta cuestión, ¿cierto? Para tratar de hacer un modelo integrado. O se sugirió un poquito que iba para allá. Un poquito el paciente y todo, a lo mejor no les dio, pero no importa. Entonces, mi pregunta es, en un trabajo
farmacológico, ¿es algo deseable hacerlo, hacer esta cosa integrada, farmacocinética y farmacodinámica? ¿O, o, eh, o es mejor separar las aguas? No, si tú tienes, puedes sacar datos de buena calidad, PKs y PD, el modelo crece, el modelo te da más información. El tema es que tenéis que tener la información farmacodinámica adecuada como para poder describirlo en un modelo de utilidad, por ejemplo, para poder meterlo a una TCI y poder tener una KEO y poder dosificar al sitio efecto. Para eso ellos no tienen los datos acá, porque ellos lo único que me dieron acá es un outcome que es como categórico, digamos, se durmió o no se durmió y cuánto estuvo dormido, pero tú no tienes un dato objetivo que vaya cambiando en el tiempo como para permitir describir el perfil temporal del efecto, ¿ya? Entonces, si tú hubieras puesto a lo mejor un electroencefalograma y haber medido más continuamente el efecto en el tiempo y hubieras tenido una curva en el tiempo, eso sí lo metí de inmediato a un modelo y te da tiro toda esa otra información y te describe la farmacodinámica bien. Aquí esa pata no está hecha, tienen una descripción muy inicial de la farmacodinámica y eso queda pendiente, digamos. Ya, sí, la pregunta es a raíz de que el trabajo que está planificando la Panchi con la Paulita León, sobre digamos, la caracterización de los niveles plasmáticos de lidocaína cuando se usa liodérmica, digamos, lío al 24%. Que una alternativa era hacer esta cosa mezclada farmacocinética y farmacodinámica, pero ahí el outcome del uso de esta droga sería entre analgesia por un lado y por otro lado efectos colaterales, mareo, gusto metálico, cosas de ese estilo, pero no sería datos tan continuos como decís tú, o sea, no sería un valor de bis ni mucho menos, sino que sería escala numérica de dolor o de síntomas. Entonces, en ese caso, sí. Porque lo que pasa es que estos modelos PKPD tienen su mayor utilidad cuando uno tiene como drogas que uno quiere controlar como rápidamente el efecto, que sé yo, los anestésicos en particular, donde uno dice, ya voy a meter un bolo, pero no puedo dosificar el plasma, entonces voy al efecto, y hay una estéresis. Entonces esa estéresis es la que te huevea. Cuando tú tenés eh, eh, drogas de uso más crónico o de acción más lenta, donde a ti no te interesa lo que pasa en los primeros minutos, donde hay una latencia, finalmente estos modelos pierden un poco la relevancia. Y el otro tema es el tema de cuál es una medición objetiva de dolor adecuada como para hacer un PKPD de esto. Y los modelos PKPD, por ejemplo, que tenemos de opioide, analgesia, lo que han ido a medir para tener datos modelables, digamos, son cambios electroencefalográficos, digamos, y están hechos con el límite espectral, en general los del remifentanil, y que tienen hasta aquí cero demostración de que tengan algún correlato con el efecto analgésico. Y por lo tanto, monitores de objetivación de nocicepción recién están saliendo, estos ANI o los NOL, qué sé yo, o los pupilómetros, como para poder tener algún modelo con ese tipo de información, porque hacer una escala como de EVA y cosas de ese estilo, si bien puedes hacerlo, es un poco más hueviado, y en esta cuestión de la lido de parche, yo creo que pierde un poquito la relevancia y de eso. Podrías hacer una cuestión después de más probabilística, digamos, de cuál es la dosis que permite que el 95% de tus pacientes tengan un EVA de tanto, o un outcome de dolor que te interese tanto, o que no tengan un outcome negativo, por ejemplo, de toxicidad o síntomas de algo. Eso sí se puede hacer, pero tanto como ir a la KEO para ver la estéresis, esa hueá es menos relevante en ese diseño. Perfecto, entiendo perfecto.
¿Estamos para pabellón? ¿No hay Yo más diría preguntas? que sí. Sí. ¿Sí? Ya, para no retrasar el inicio. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ya, pues, muchas gracias. Chao.